Amigos y amigas de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. La presencia del presidente Luis Abinader en la 80ª Asamblea de las Naciones Unidas va más allá que el tema de la seguridad en Haití, y es una oportunidad brillante para la República Dominicana colocar en el escenario mundial temas trascendentales que tienen el rancho ardiendo en la República Dominicana, un país en el cual el presidente Abinader en Nueva York habla de yacimientos de tierras raras, pero en Colombia el presidente Gustavo Petro está acusando a la República Dominicana y a Estados Unidos de unas supuestas muertes de colombianos en el Caribe. Pero la República Dominicana, rodando en el mundo con una acusación que amanece hoy de que supuestamente en este país han muerto 54 haitianos desde que comenzaron a endurecer las redadas para perseguir a los haitianos indocumentados en el país. La República Dominicana, un país que tiene demasiados problemas, debe aprovechar su presencia frecuente en Naciones Unidas y la OEA para abordar con una agenda la temática de mayor importancia para la región. Tenemos el problema de la seguridad y la imagen aeroportuaria. Tenemos el peligro de un país al cual no se le escapa el tema del lavado de activos, del financiamiento al narcoterrorismo, a la violencia, al tema de la seguridad alimentaria, la amenaza del complicado tema del endeudamiento público que crece como los espaguetis en la República Dominicana. Pero además, el tema de la corrupción que deben los funcionarios del gobierno leer todo lo que dice el nuevo Código Penal sobre la corrupción, lavado de activos, declaraciones de bienes y mucho más, para que no se alegue ignorancia, como dice el periódico El Nacional en un importante editorial sobre el nuevo Código Penal. Pero retornando a las Naciones Unidas, es una oportunidad importante para la República Dominicana aprovechar los vínculos con otros mandatarios de la región para abordar el clima de inversión,
para abordar el peligro que representa la represión contra dominicanos víctimas de redadas y deportaciones, cuando se deben promover soluciones a personas que tienen años aportándole al Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Es hora de aprovechar ese escenario para promover la inversión en República Dominicana para la construcción de nuevos proyectos eléctricos que vengan a aumentar la cantidad de megavatios que estima el gobierno dominicano para el fin de año, reducir el tema de las interrupciones en el servicio eléctrico. Un escenario para abordar el tema de la economía circular, del reciclaje y del respeto a los recursos naturales. Un escenario para que el país se pronuncie contra la minería que hace daño al medio ambiente, como también a la necesidad de preservar un recurso que pudiera provocar, si siguen atentando contra el agua, que pudiera provocar una crisis mundial de agua, una guerra por el agua. En cuanto al tema haitiano, el problema del tema haitiano no es solamente la migración de indocumentados y la corrupción en la zona fronteriza, sino el tema de cómo una crisis en Haití afecta el comercio, afecta el desarrollo del vecino país, su democracia, y lo afecta todo. La República Dominicana es víctima de esa crisis haitiana. Pero el país también debe fijar posición de las amenazas del narcotráfico con esa ruta de la cocaína desde Sudamérica hacia la República Dominicana. El país debe pronunciarse sobre temas vitales de cómo no usar el mar para barcazas que pueden contaminar, como ocurre en la playa de los Negros en Azua, una playa, una zona costera contaminada, según las denuncias de moradores, y además el ruido que enferma a los moradores de allí. El país debe impulsar nuevos combustibles para erradicar, para ponerle fin al fuel oil en la generación eléctrica y apostar al gas natural, a la biomasa, al bagazo de la caña, a la generación hidroeléctrica, a la generación solar, a la generación de vientos. Pero esa reunión allá en Estados Unidos, de las Naciones Unidas, debe colocar ese tema de esa imagen, señor director, el tema mundial de la energía. Y allí, en una recepción anunciada por el gobierno de Estados Unidos, la recepción del presidente Trump en las Naciones Unidas, es un escenario ideal para un segundo encuentro
entre el presidente Luis Abinader y el presidente Donald Trump, que tienen en el tema de la diáspora dominicana en los Estados Unidos un tema también de interés para ser abordado en Naciones Unidas. El tema de las remesas, el tema del empleo de los dominicanos en Estados Unidos, el temor de los dominicanos que disminuyen. Los dominicanos disminuyen sus visitas a centros educativos y al consulado dominicano en Nueva York por el temor a los apresamientos en las redadas y además a las deportaciones. Hablando la verdad, plantea que retorne el clima de la seguridad para los dominicanos en Estados Unidos, que sienten el temor de perder sus empleos, de no aportarle a su país, a la República Dominicana, con sus remesas, y temen trabajar en salones de belleza, en factorías, pero temen circular por las principales vías de Estados Unidos por los efectos de la represión, de la persecución. Antes de marcharse del país, se dijo claro que el presidente Abinader abordaría la crisis haitiana. El presidente seguirá hablando de la crisis haitiana porque los países no hacen caso ni ayudan a la solución de la crisis de ese país, valorando, hablando la verdad, el aporte de Kenia a la pacificación de Haití con una misión que concluye con grandes aportes de los kenianos. Creo que aparte de la crisis en Haití, el presidente Abinader ha cometido un grave error que fue anunciado por un funcionario de prensa del gobierno, de suspender los encuentros con la diáspora dominicana en Nueva York. El presidente debió colocar ese punto como número 1 para que no sigamos nada más pensando en que los dominicanos en Estados Unidos son vitales para los grandes titulares de que aportan cerca, mal contados, de 11,000 millones de dólares en remesas al país. Ayer hablábamos de que el presidente se reunió aquí con la cúpula empresarial y planteamos una reunión del presidente con los vendedores de cocos, con los que viven del pastelito, de la cativía, de la yuca, de los que hacen el yaniqueque en Juan Dolio, Guayacanes, San Pedro de Macorís y el malecón de San Pedro, pero también con gente que se levantan en horas de la madrugada para encender un camión lleno de guineos para traerlo a los mercados de Santo Domingo. Esos merecen también ser escuchados, señor presidente, para ver qué piensan de la situación de la República Dominicana hoy. Pero también hay que escuchar a los que están vendiendo productos en paleteras, los pequeños restaurantes. Pero hay que escuchar a la diáspora, señor presidente, para que le narre la diáspora qué ha pasado con las redadas y todos los temas de su interés. El presidente
antes de marcharse del país, habló de las consecuencias que se aplicarían con medidas en dado caso de que se compruebe la negligencia con la falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, aunque medios de comunicación violan la ley cuando titulan solamente AILA y deben titular AILA JFPG, como dice la ley que se llama ese aeropuerto, José Francisco Peña Gómez. Esperemos todas las informaciones que genera la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, pero paralelamente con los temas que se han producido en este país y que, hablando la verdad, no puede dejar de mencionar con preocupación por el caso de que le entraron a tiros a una jipeta Mercedes-Benz en el sector de Bellavista, en la que iban un hombre y una mujer. Ese caso del sorpresivo tiroteo en Bellavista es investigado por las autoridades, que también investigan otro caso diferente que se produjo en la provincia de Valverde, y es la muerte de un español encontrado muerto en su vehículo allá en Valverde, en Mao, Valverde, una provincia que ha estado en la palestra en los últimos días. Pero no podemos dejar de mencionar el huracán Gabriele, categoría 4, que se ubica a 1.560 kilómetros al noreste de Samaná, y que, gracias al Señor, hasta este momento no representa peligro para la República Dominicana. Señores, en el país, en otro orden, el peligro de los cables enmarañados y de postes del tendido eléctrico casi cayéndose en algunos puntos del Gran Santo Domingo. Un país con una problemática diversa, variada, que también trae otra persona abatida en un supuesto intercambio de disparos en San Juan de la Maguana. El Diario Libre, que comentó que se sentía que luego de la muerte de 5 personas en Santiago no se producían muertes de personas en supuestos intercambios de disparos. Qué poco tiempo duró el mensaje esperanzador que tenía Diario Libre sobre este tema, y ya mataron otro en supuesto intercambio de disparos, que deben ir uno por uno esos casos a la justicia. Señores, otro tema de impacto: el Ministerio de Educación de la República Dominicana solicitando una investigación y sanción por una intoxicación en escuelas de las provincias Duarte y Valverde. Óigame, pero aquí esto es una lluvia de problemas que también trae como tema noticioso en este día el caso de un francés capturado en República Dominicana por un caso de agresión sexual. Pero ya ahí, hablando de extranjeros, hace apenas 24 horas
se conoció el caso de un ruso que fue apresado por desinformación desde República Dominicana hacia Rusia y otros países. El país recibe también la información de que el motoconcho, oigan bien, está generando más empleos que la industria dominicana. Y hay otro tema con el tema de los motoconchos, el manejo temerario, al igual que otros conductores que tienen al garete a los dominicanos. Vamos a hacer un primer cambio en este día, hablando la verdad desde la República Dominicana a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Otro tema, el cierre de los negocios chinos. 2 semanas después de su cierre, se habló de permisos de construcción, de subvaluaciones y de otros temas y de algunas construcciones que se estarían llevando a cabo según lo que ha trascendido. Pero parece que hay un choque empresarial con los negocios chinos que tienen una recia oposición, como es natural, del comercio dominicano, porque hay 2 elementos que hay que analizar. Por ejemplo, el sector del comercio detallista y mayorista, al igual que las ferreterías, tienen en los comercios chinos, al igual que en la expansión de grandes cadenas comerciales con tiendas en expansión en diferentes puntos del país, tienen una mayor competencia. Ahí vemos a dominicanos y dominicanas que protestaron por el cierre del negocio donde laboran. Y esto tiene una mezcla para analizar bastante amplia, porque las críticas al comercio chino, que estaba privilegiando a los haitianos en los empleos, comenzó a cambiar, y en esa imagen vemos cómo dominicanos de pura cepa también tienen empleos en esos negocios chinos. Lo ideal es que se le busque una salida justa, porque aquí se habla mucho de la expansión de la inversión extranjera directa, proyectada este año a casi 5.000 millones de dólares, pero así como el apagón de las Américas provoca una mala imagen al país, desacredita al país, ese tipo de situaciones con el comercio chino, estamos hablando de una potencia económica, también le genera en materia de clima de inversión una imagen negativa. Yo creo que se debe desarrollar una gran cumbre con aduanas, con impuestos internos, los gremios empresariales, los chinos que se están organizando para defender sus intereses, las cadenas comerciales, buscar un mecanismo de entendimiento para resolver los problemas al comercio chino, para resolver el problema a los comerciantes detallistas, así como se habla de una ley de ordenamiento territorial, o como se habla en el país de que una estación de combustible o una farmacia o un banco
deben estar separados con una distancia X. Hay que comenzar a buscar salida con el ordenamiento jurídico en las manos. China, que se ha venido interesando en la economía dominicana a través de la tecnología, a través de esas tiendas, intentaron conseguir el control del puerto de Manzanillo, pero no lo lograron ni lo van a lograr porque Estados Unidos y República Dominicana no se van a meter en ese bound. Pero hay que buscar alternativas para que el comercio en República Dominicana pueda coexistir. Y muchas personas preguntarán que si no es necesario que productos ferreteros, por ejemplo, que en un negocio tiene un precio totalmente diferente al de un negocio chino, pero hay que poner a competir y utilizar el sistema justo de precios. Yo que vivo investigando temas, todos los días investigo temas. Yo, por ejemplo, y no quiero dar este ejemplo para molestar a nadie, pero sí decir la verdad, como se llama este programa. Por ejemplo, un alambre trinchera, que en un negocio cuesta 900 pesos, 800 y pico, pero en el negocio chino la gente va y lo compra a 500 y pico y a 600 pesos. La gente compra lámparas. Necesitamos poner a competir en este país los negocios para que hayan precios justos. Y yo ayer hablaba aquí en este programa, ya fuera de los chinos y el comercio dominicano, que creo en una política de entendimiento, como creo también que deben cumplir el código laboral, deben cumplir las reglas de la DGI, deben cumplir las reglas de aduanas y otras obligaciones. Pero ya pasando a otro tema, ayer yo comentaba en este programa sobre el precio del pollo en República Dominicana y hoy hay una cadena comercial que amaneció con un especial a 76 pesos la libra de pollo fresco. Esa libra de pollo fresco que recientemente se vendía a 100 pesos, pero ya hay suficientes pollos y qué bueno que mande una señal, una cadena comercial con el plátano con 2 pesos menos que otros negocios, aunque 7 u 8 pesos más que el precio con que se consigue ese plátano en las plataneras, en las calles. Que hablemos de precios justos, de transparentarlo todo en materia de precio y no encarecer con las tradicionales excesivas ganancias explotadoras al consumidor que en muchas ocasiones se aplican en el país. Hoy quiero resaltar la creatividad que tuvo el propietario del supermercado Bravo, mi amigo Rafael Monestina. Hace años creó el no aplicarle el ITEVI a productos a productos que se compren en fechas especiales. Qué bueno que las otras cadenas también están en esa dirección, porque hay que aportar para facilitarle
a la gente soluciones que la gente necesita. Señores, la República Dominicana apostando al turismo de Francia, que le aporta anualmente a la República Dominicana cerca de 200 millones de dólares. Una noticia también positiva del minibús eléctrico presentado en Punta Cana, un avance para el transporte con el minibús eléctrico en Punta Cana. Qué bueno en el plano internacional que Estados Unidos está solicitando a las Naciones Unidas una nueva misión para Haití. El presidente de Kenia aplaude la iniciativa, dice que es el momento de enfrentar la crisis en Haití, de actuar en Haití, y el canciller dominicano Roberto Álvarez calificando la crisis como una prueba. Pero a mí se me ocurre, en hablando la verdad, una propuesta. Si Estados Unidos ha desplegado sus fuerzas en el Caribe contra el narcotráfico, la seguridad caribeña, decidido a enfrentar las rutas de la cocaína y también una ruta que el presidente Donald Trump la define como una ruta narcoterrorista, se me ocurre a mí que cuando Estados Unidos pide en las Naciones Unidas una nueva misión para Haití, ¿y por qué el presidente Trump, muy creativo en su ejercicio gubernamental, por qué el presidente Donald Trump no se decide con la línea de mano dura que tiene en el Caribe, que se expande con unidades navales a Puerto Rico? ¿Por qué, señor presidente Trump, usted no encabeza, usted dispone encabezar una misión con norteamericanos y de otros países para poner el orden en Haití? Esa sería una buena decisión. Y hay que crear, además Estados Unidos tiene unidades navales que también pudiera colocársela a los pandilleros haitianos conjuntamente con una misión para acabar el problema, porque Estados Unidos ha sido víctima también en Haití con la muerte de norteamericanos y con tiroteos sucesivos cercanos a su embajada en Haití. Y es hora de actuar, presidente Trump. Pero aparte de eso, es una crisis que ha provocado la atención de la República Dominicana permanentemente a la crisis haitiana, con un incremento en el gasto, con mayores tropas, con mayor inversión en la zona fronteriza, con una verja perimetral que será ampliada, pero además con la inversión en tecnología, con drones para seguir paso a paso la crisis haitiana. Y el presidente estuvo observando precisamente la verja perimetral haitiana, el tema de las tecnologías, y qué bueno que el presidente Abinader y el presidente Trump y Estados Unidos estén abordando de manera puntual el tema haitiano, aunque hay una derrota para la República Dominicana. Las agresiones
con el tráfico, el negocio del tráfico de haitianos indocumentados, pero además con la persistencia de los haitianos de seguir invadiendo territorio dominicano, y una derrota con la cual no se cumplió, impidiendo esa conspiración, como es la construcción del famoso canal haitiano para desviar el agua del río Masacre para intereses privados en Haití. Esa es una derrota que aparece en la historia de la relación dominico-haitiana. Pero hay derrotas también cuando vemos niños haitianos armados de cuchillos enfrentándose uno con otro en Dajabón, que es un tema que no podemos tampoco dejar de mencionar. En otro orden, señores, prepárense para cuando usted solicite visa, es obligatorio la entrevista con el cónsul. Eso no lo despinta nadie, es uno de los temas de este día. Y para irnos al otro cambio, la protesta de Hablando la Verdad por la masacre permanente en Gaza, donde le han quitado la vida a más de 64,000 personas. Qué criminales son los que no dejan en paz a Gaza y no respetan la vida de seres humanos que deberían estar en actividad productiva, en actividad educativa, además con sus familiares allá en Gaza. Vamos al cambio número 2 y venimos con el segmento final en Hablando la Verdad desde Su Mundo TV, cobertura mundial desde la República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, cobertura mundial a través de Su Mundo TV, queremos agradecer los tantos comentarios en Instagram sobre lo que dijimos ayer de la piña que escasea con altos precios en la República Dominicana. Dice uno de los que comentan el tema de la piña que en el mercado de Villa Consuelo una piña ha llegado hasta el precio de 160 pesos. Y yo quiero comentar aquí cómo en una ocasión, en el 2012, el gobierno dominicano se decidió por la compra de hijos de piña en Costa Rica para sembrarlos en el país, con una piña grande que la República Dominicana históricamente ha producido, pero ha habido un descuido con el tema de la producción de piñas, y creo que el gobierno dominicano, aparte de la piña y su necesario relanzamiento, tiene que embarcarse en un proyecto masivo de producción de piñas que no solamente involucre a Cotuí, sino también a Monteplata y diferentes puntos donde pueda producirse la piña. Quiero confesar que una piña, usted la compra, usted ve esa piña del medio que está madura ahí, usted le quita un pedazo, usted la corta la moña con un pedacito de piña y la siembra en su patio, agricultura familiar, y usted la moja y se va enamorando de sembrar la piña en su casa. En los supermercados
se comete un crimen cuando una persona va y compra una piña del tamaño que sea y quien le lleva las fundas, el empacador que le lleva las fundas a su vehículo en un carrito, lo primero cuando ve una piña que pregunta es, ¿le quito la moña? Y es un error quitarle la moña. Hablando la verdad, insta a que el gobierno se ponga las pilas con la producción de piñas, con la producción de chinola, con la producción de tamarindo, con la producción de guanábana. Ahora mismo necesitamos más que nunca repoblar del país el cajuil dominicano. No solamente le dejemos el cajuil en producción a los vanilejos o a la zona de Loma de Cabrera y Santiago Rodríguez, allá en la línea noroeste. Pero no solamente es el momento de relanzar esos y otros renglones, necesitamos repoblar la zona de Villa Altagracia. Usted veía esos cajuiles en la autopista Duarte para Dulce de Cajuil. Ahí usted tiene debajo del cajuil una semilla muy cara, una semilla que se utiliza cuando el cajuil está verde para un moro con semilla verde de cajuil o un locrio de semilla verde de cajuil allá en Santiago Rodríguez y Dajabón, fundamentalmente en esa conexión de Sabaneta, Dajabón. Señores, en una ocasión me dijo mi gran amigo Uchi Lora, que hablamos sobre el higo. Me decía Uchi que el higo parece una magia cuyo líquido parece una medicina natural. El líquido es un líquido manchoso, pero se disfruta al igual que cuando usted se come un mango. Usted debe recordar la historia del mango en la ponchera. Eso que está ahí es higo, higo. Eso es un arbusto con estaca. Usted puede en la agricultura familiar sembrar higo, hacer su dulce de higo, hacer su mermelada de higo, hacer la ensalada de higo, pero también juntar el higo con la lechosa y hacer una champola de lechosa e higo. Debemos relanzar el níspero que aparece con frecuencia al lado del puente Soco o en una de las vías principales de San Pedro de Macorís. Tenemos que abaratar la batida del zapote con la leche dominicana. Tenemos que comercializar más leche natural dominicana, que no sea leche en polvo batida, para que el pueblo pueda multiplicar el chicharrón de leche de la otra banda. Un chicharrón de leche que le gusta muchísimo a un hermano y amigo mío con el cual tengo una deuda de un poco de chicharrón de leche. El país con su chicharrón de cerdo, con su chicharrón de pollo y con el chicharrón de leche, que lo hacen pequeñas y medianas industrias allá en la provincia de la Altagracia. El país tiene mucho futuro. Lo único que tenemos que trabajar, tenemos que multiplicar la magia del aguacate dominicano con todos los rubros de la República Dominicana para que reaparezca el anón, el jobo,
la guayaba dulce criolla, esa guayabita roja con el casquito de guayaba, para que aumente considerablemente la presencia del dulce del casquito de guayaba en los supermercados del país. Tenemos que sembrar 4 o 5 millones de matas de naranja agria e injertarla con pomelo, con toronja, con el limón dulce, con el limón criollo, con el limón cáscara fina, el limón persa cáscara fina, que es el que tiene más ácido. Tenemos que sembrar guayiga para multiplicar la chola y los roquetes allá en San Cristóbal. No puede ni debe desaparecer el roquete higüeyano ahí exhibido en el bulevar de Higüey, cerca de la Basílica. Debemos impulsar el tocino de chivo para que el pueblo no solamente coma chivo guisado, debe comer chivo asado, horneado. Y ahora que tenemos allá en Guayubín la pizza con la carne de chivo, o tenemos en la ruta Bonao-Santiago el quipe libanés dominicano relleno de carne de chivo. Pero también tenemos en este fin de año que coger el casabe liniero de la ruta de Palmarejo de Monción y la conexión de Monción con San José de las Matas para hacer pastelones de chivo con el casabe. Si en la ruta del casabe, del cruce de los Quemados, Monción, allá en Cacique, es una tradición el chivo guisado acompañado del casabe, hablando la verdad, está proponiendo que en este fin de año impulsemos otros platos con el chivo, comenzando con el pastelón de chivo. Pero sigamos innovando, produciendo más chivo, porque la carne de chivo está ya en el cielo de alto precio, que no está al alcance del dominicano que no tiene esos ingresos. Una libra de chivo con precios elevadísimos en Atillo, San Cristóbal, en Atualmedio y en cualquier punto de la República Dominicana. Usted en la Navidad, si tiene posibilidad, hornee un chivo relleno de moro negro o de moro con la semilla verde del cajuil. No solamente apostemos en la Navidad al puerco asado y al cerdo asado. Apueste como lo hacen en Bauruco y en Cotuí, el pollito relleno con el morito. Mañana será otro día hablando la verdad con la dominicanidad encima, siempre porque así lo merecen los fundadores y los que han luchado históricamente por una República Dominicana libre, independiente, con su folclor, con su merengue, con sus productos y su bachata bailada en las calles y en cualquier lugar de la República. Hasta mañana.
Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, algunos temas positivos aquí en Su Mundo TV, cobertura mundial. Señores, el liderazgo del Banco de Reservas, el Banco Popular, financiando el turismo en la República Dominicana. Tema resaltado en una feria celebrada en París y que ha concluido hace apenas horas, donde se ha promovido el turismo en una nueva capital del turismo dominicano como es Miches y sus bellezas naturales con un gran potencial de crecimiento económico. Qué bueno que se desarrolla el turismo en Miches con varios hoteles. Qué interesante que se hable de turismo sostenible en esa comunidad perteneciente a la provincia del Ceibo. Qué interesante que los grupos, los bailadores folclóricos del país con el merengue se presentaran en París frente a cientos de inversionistas y de participantes en esa feria turística que, como dije al principio, traerá una mayor conectividad de vuelos que impactarán en la economía de Punta Cana, de Santo Domingo, de Puerto Plata, Samaná, y ojalá también que se expanda en Santiago de los Caballeros. Qué bueno que tenemos instituciones que impulsan la construcción en la República Dominicana. Lo hace también el Banco BHD, también activo en las ferias internacionales del turismo. Y qué interesante que decenas de empresas dominicanas fueran a París a exponer no solamente las bellezas del turismo dominicano, sino el calor del dominicano con el turista, nuestra cultura y nuestra gastronomía. En otro orden, saludamos el respaldo del Banco de Reservas a esos hoteles allá en Miches y también Punta Bergantín allá en Puerto Plata. Vamos a ver esa imagen de nuevo, señor director, porque eso es la dominicanidad, el merengue, los colores de la patria, el ritmo de la tambora, de la güira, del acordeón, del saxofón, recordando, hablando la verdad, los tiempos en que aquí se tocaba el merengue con la marimba, con unos flejes que abajo la gente manejaba y hacía el rol del bajo en el contrabajo en el merengue dominicano. El merengue dominicano que comenzó con el merengue de la guitarra y que tiene una influencia ese merengue con la guitarra, con la familia Romero allá en San Francisco de Macorís y el Cibao Central, pero con esos merengues típicos, de esos merengues típicos que escribió el padre del merengue rural dominicano, Ñico Lora, el merengue de Atillo Palma, el merengue de Guaraguanó, pero también los merengues de Alberti con la Santa Cecilia, los merengues de la Orquesta San José, los merengues de la Orquesta de Antonio Morel,
de los magos, del ritmo, con mi inolvidable amigo, el maestro Félix del Rosario, con los merengues del Gran Comprés, con los merengues del maestro del Gran Amor, de Por Amor, el maestro Rafael Solano. El merengue no solamente respalda ese turismo, al igual que la bachata, y también tendrá que hacerlo el son de queca, el son de kiwi, de kiwa, el son de Horacio, allá frente al Museo de Horacio Vázquez en Moca, pero también el son del Sexteto Peravia, expuesto ahí en el Centro Perelló, en Baní, el son de los hermanos Heredia, de la reina del son, Sonia Cabral, y los científicos del son, el son brillando en el Club Mano Guayabo, en Nueva York, en el Club Dominicano, aquí en Chencha, debajo del puente Mella, el son de Sabana Perdida, el son de Elis Rivera y su perla sonera, la riqueza cultural de Cuco y Martín Baloy, la riqueza cultural de Chencha y Bonje y de todos los bailadores de esa gran riqueza y alegría que es lo contrario de una parte violenta de la sociedad que necesita dejar las armas para el merengue, para la bachata, para el bolero, porque nosotros necesitamos una sociedad alegre, no una sociedad depresiva, una sociedad que contribuya a la paz y al progreso dominicano. Mañana será otro día, hablando la verdad, el programa de la pluralidad desde Su Mundo TV para la República Dominicana y el mundo. Saludos amigos, iniciamos Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial desde la República Dominicana. Una onda tropical y una vaguada han provocado y seguirán provocando lluvias que generan un reto a la sociedad dominicana y al gobierno. Hemos expresado durante tiempo que hay que ahorrar recursos para las emergencias que pudiera generar un cambio climático, no solamente con las lluvias, las inundaciones, los tornados azotando sectores productivos, pero además con unas lluvias que provocan grandes inconvenientes en el tránsito, que generan mosquitos, que son los que transmiten el dengue, problemas de circulación del agua e inundaciones en diferentes sectores de la República Dominicana, desbordamientos de ríos, daños a la producción agropecuaria y además daños a la infraestructura que construye el Estado dominicano para atender necesidades de la población. Aguaceros inundando vías en Santiago de los Caballeros, en el Gran Santo Domingo, y el anuncio de que las lluvias continuarían en 11 provincias, se suman a otro problema, la caída de un puente que colapsó y que comunica
en la provincia de Monteplata a las comunidades productivas de Don Juan y Yamasá. El que ha estudiado la provincia de Monteplata conoce la gran incidencia en la economía y en el liderazgo mundial del cacao orgánico aportado por Yamasá con sus bloques de productores de cacao, tanto convencional como orgánico. Yamasá, una comunidad que depende del flujo y del movimiento económico diario, necesita urgentemente, al igual que la comunidad de Don Juan, es una comunidad que lleva a quienes quieren llegar a Cotuí por la provincia de Monteplata. Es una de las áreas que comunican a Cotuí con Monteplata, y hay un cruce que se llama el cruce de Don Juan. Comunidades productivas que están incomunicadas, comunidades que históricamente suplen de víveres a Santo Domingo, hoy están afectadas por la caída de ese puente, que hay que verla con la necesidad de que el gobierno dominicano evalúe cada uno de los puentes que tenemos en el país y que haya una investigación bastante profunda sobre la calidad de obras que se construyen con dinero público. Un hecho, esa caída de ese puente, que se produce 24 horas, no, menos horas después que un organismo del Estado instara a verificar la calidad de las infraestructuras en el país, de obras que se han construido, precisamente porque en el país no solamente tenemos amenaza de que se caigan puentes, sino de pronósticos de la posibilidad de un terremoto. Pero no solamente tenemos esas amenazas, sino que la cantidad de lluvia que cae frecuentemente en el país y que iniciamos con la despedida del verano hacia el otoño, una mayor cantidad de agua circulando en ríos, arroyos y muchísimas fuentes acuíferas en movimiento en la República Dominicana. Esto es un tema más serio de la cuenta, cuando en las últimas horas se ha inundado el río Masacre allá en Dajabón, paralizando la frontera República Dominicana y Haití, la frontera norte. Pero además de las lluvias, de la caída de este puente, de lo que ocurre con el río Masacre, de lo que ocurre con el río Sama, con el río Isabela, con el río Jaina y con otros muchos ríos que reciben por las lluvias más agua de la cuenta, tenemos, aparte de eso, el tema de los tornados que en este año 2025 han azotado comunidades productivas del Cibao y del suroeste, que están esperando todavía la ayuda oficial para relanzar sus cultivos. Aparte de esto, los vientos de esos tornados tumban renglones productivos como el guineo, el plátano, y además afectan otros cultivos en el país. Hablando la verdad, sugiere
en medio del cambio climático, del incremento de las lluvias, de los tornados, del desbordamiento de ríos y arroyos, una acción conjunta del gobierno en todas las provincias de la República Dominicana afectadas por el cambio climático, lo que debe incluir algo que está acabando la economía turística en la región este del país, como es el sargazo. Desde la autopista de las Américas hasta Catcana y otras zonas turísticas del este, hemos observado en los últimos días, porque estuvimos en esa zona, cómo el sargazo le amarga la vida al turismo y a sus protagonistas en Boca Chica, en Juan Dolio, en Guayacanes, en San Pedro de Macorís, en La Romana y la ruta de la autovía del este hacia zonas turísticas, porque el sargazo no solamente coloca en una situación difícil las playas, sino el mal olor que genera el sargazo, y una gente no va a optar por el turismo con ese mal olor que se ve en lagos que tienen en sus aguas marinas ese sargazo que usted ve ahí en la pantalla. El presidente de la República habló en las Naciones Unidas del sargazo como una amenaza para la economía y los pueblos caribeños, y creemos que el presidente ha abordado un tema que amerita no solamente el accionar del gobierno, sino de toda la sociedad y de los integrantes del sector privado, para no perder más dinero producto del sargazo en la economía turística y regional del país. Pero el sargazo, aparte de la recolección, hay que aprovecharlo, y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo ha venido estudiándolo, y debe estudiarlo toda la sociedad caribeña para utilizar el sargazo como materia prima, para industrializarlo, para obtener con ese valor agregado productos que le sirvan a la sociedad dominicana. Si hemos sido capaces de llegar a grandes avances con la biomasa en la generación de energía eléctrica, el sargazo plantea retos a los investigadores científicos de la República Dominicana y el Caribe. Retornando a la provincia de Monteplata, por el colapso del puente que une a Don Juan y a Yamasá, hay que buscar urgentemente una salida temporal y esperar el estudio minucioso de las autoridades de obras públicas sobre ese puente, para ver cuál será la decisión en el corto y mediano plazo, porque ese puente pudiera ser un duro golpe, su caída, a esos grandes trabajadores del sector agropecuario y agroindustrial de Yamasá y Don Juan. Hay muchos puentes en el país. En La Vega están denunciando el mal estado de puentes y otras comunidades. Y hay una historia que se menciona en el país de cómo los puentes que construían en la dictadura de Trujillo no colapsan, y sin embargo los construidos posterior
a esa dictadura criminal, pero muy trabajadora con la calidad de las obras. Hoy el país tiene que reflexionar y tiene que convertirse el dominicano en un supervisor de la calidad de las obras que construye el Estado y sus instituciones con dinero público. Yo recuerdo, a propósito de las lluvias, de un ingeniero fallecido, amigo, que el doctor Balaguer, siendo presidente de la República en los 12 años, lo llamó para que construyera un puente y el presidente Balaguer le dijo a ese ingeniero: yo seré el supervisor del puente que usted construye y además usted me va a rendir cuentas a mí. Yo no soy ingeniero, pero sí escucho como director de medios de comunicación todas las explicaciones de ingenieros que hablan sobre la calidad de los aproches, la distancia en que deben estar las columnas alejadas precisamente de esas inundaciones producto de las lluvias para garantizar la calidad de los puentes. Cuando estuve el año pasado en una capital del acero como es Pittsburgh, allá en Estados Unidos, vi muchos puentes y muchas obras con el acero. Hay que apostar en República Dominicana con la experiencia del acero en la calidad de los puentes, y recordemos el puente Juan Pablo Duarte, como también el puente San Rafael, que comunica a Esperanza con Mao Valverde, un puente de donde está el hierro presente, pero hay que ver, señores, todas las opciones y hay que convocar al Colegio Dominicano de Ingenieros, a los constructores de puentes y a todos los sectores que tienen que opinar sobre este tema, porque si no construimos puentes seguros y de calidad, vamos a seguir teniendo problemas. Y me están escribiendo hoy sobre un puente que tiene problemas, que comunica a Esperanza con la comunidad de Amina. Es un puente desde la era de Trujillo, desde la dictadura de Trujillo. Y por eso es que yo digo que hay que fajarse a evaluar el tema no solamente de los puentes. Yo tengo un amigo, José Alberto, un ingeniero que compartió junto conmigo en el desaparecido matutino de Radio Universal en aquellos tiempos con el doctor Mejía Torres, con Héctor José Torres, el propietario histórico de Radio Universal, mi amigo Héctor José Torres La Fuerza, también en los tiempos de Robert Vargas en Radio Universal. Y hablábamos con el ingeniero José Alberto en ese tiempo que una de las debilidades principales es que aquí no se le da mantenimiento a las infraestructuras que construye el Estado. Y en una ocasión aquí hubo un terremoto en Puerto Plata que derrumbó muchísimas escuelas y ahí aparecieron escuelas que casi no tenían varilla y uno pregunta por la falta de supervisión y aquí a cada rato se están cayendo edificios comerciales como en La Vega, se cayó un centro de diversión y tenemos muchas cosas en el país, pero hay que darle mantenimiento. Aquí, por ejemplo, la gente se toma cualquier grieta como algo sencillo en un puente y las grietas destruyen un puente,
como puede destruir un techo que no sea impermeabilizado con la calidad requerida, porque el agua va dañando el acero y tenemos que adoptar medidas. Las lluvias del otoño que se acerca, del invierno, motivan a una evaluación de los puentes del país, de las infraestructuras, muchas escuelas en mal estado, las calles del país cayéndose a pedazos y ahora se agrava con tantas lluvias. Entonces necesitamos una coordinación. Yo creo que el presidente Abinader debe convocar todo lo que tenga que ver con infraestructura, puentes, Ministerio de Obras Públicas, el organismo que tiene que ver con la calidad de las construcciones, eh, pensar en un potencial terremoto, qué pasaría en el país, evaluarlo todo y además, luego de que terminen las lluvias, comenzar un programa de bacheo de calles, de avenidas, pero también, señor presidente, abordar el tema, evaluar profundamente el doblar a la izquierda en vías que no han dado ese resultado eh, esperado y que han motivado críticas por parte de la población, como el caso de la Kennedy con Núñez de Cáceres y la prohibición de doblar a la izquierda en la 27 de febrero desde el oeste hacia el este, lo cual realmente es un gran disparate que el Estado Dominicano, que invirtió cientos de millones de pesos en la intersección ahí de la 27 con Máximo Gómez, y ocurre que no se puede doblar. El país necesita acción evaluando los puentes y toda la infraestructura, evaluando los daños de los tornados, de las lluvias, pero hay algo importante y es que la lluvia refresque el ambiente, disminuye el consumo de energía eléctrica y además genera una serie de retos como la siembra de habichuelas y otros rubros allá en el Valle de San Juan para garantizar un producto importante en el plato del día del dominicano de arroz, habichuela, carne y ensalada. Vamos a relanzar este país para salir de la ralentización económica y no tener que buscar dólares para importar alimentos que podemos producir en el país. Vamos al primer cambio, hablando la verdad, desde Su Mundo TV, cobertura mundial desde la República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque en este día, con las pilas encendidas, con estos aguaceros, con el té dominicano, con el sancocho y la sopa y el patimongo a que invitan estas lluvias, pero en medio de patimongo, sancocho, sopa, picalonga, hay que meter el desarrollo del tema de la masacre en la Barranquita, donde 5 dominicanos perdieron la vida a manos de policías y el país, 16 días después, está reclamando el informe y la sanción a los responsables de esa masacre de la Barranquita, condenada esa masacre por amplios sectores del país, por la sociedad de Santiago, que sigue expresando su indignación por ese tiroteo
por esas muertes, pero además con el reclamo de la familia de 5 muertos que piden justicia por la pérdida violenta de sus familiares. La sociedad de Santiago y del Cibao reclamando respuestas en una sociedad que no quiere que continúe rodando por las calles la sangre de dominicanos, y cualquier dominicano que cometa un delito que sea apresado y que se presenten las pruebas en un juicio público, oral y contradictorio, porque el país no quiere seguir contando los muertos de los supuestos intercambios de disparos. La sociedad dominicana reclama la paz. Lo reclaman también los obispos, los sacerdotes, los hijos del pueblo, que tampoco quieren peleas entre policías y agentes de la DGCET con ciudadanos en las calles. El país no quiere ni abusos policiales, ni ciudadanos tampoco violentos con policías, y hablamos de una nación que debe cambiar la violencia por la paz, que debe enterrar también la violencia intrafamiliar que lleva a las tumbas a mujeres que deberían estar junto con sus hijos, con sus familiares, en los hogares, en el momento de las tareas educativas, en el momento de compartir el desarrollo con sus hijos. Hablando la verdad, apuesta y se suma por la paz en la República Dominicana. Y hablando de otros temas, en Santiago de los Caballeros apresaron al acusado de un robo y de golpear a un anciano, caso que fue grabado y que ha circulado bastante en las redes sociales. La sociedad dominicana también está cansada de atracos. Ese atraco en Santiago de los Caballeros, pero hace apenas horas hablábamos aquí de un asalto a una residencia donde perdió la vida un dominicano en Santo Domingo Norte. Este país como que necesita unas vacaciones con la delincuencia, con la violencia, con los asaltos, con las muertes extrajudiciales, unas vacaciones con el reclamo de que cesen las agresiones a las mujeres dominicanas, pero también que desaparezcan, porque tienen al garete a este país las redes de delincuentes que engañan a ciudadanos, ciberdelincuentes que hacen de la suya para despojar del dinero y de las tarjetas de débito a los ciudadanos. Señores, el país necesita unas vacaciones luego del problema de los apagones que genera una situación difícil, con el tema de la ralentización de la economía que perjudica el empleo y la actividad económica del país. Ha sido un año muy difícil y pensemos en cambiar el escenario dominicano para que el dominicano en el final del año se pueda comer su pollito horneado con un pedacito de víveres, de casabe, de ensalada, de moro,
para arrancar la despedida de un año difícil con una Navidad que no debe ser triste. Ya vemos muchos sectores animándose con la Navidad, fundamentalmente el sector comercial, pero el tiempo con estas lluvias, el tiempo es de que pensemos en los villancicos navideños, en los cariñitos navideños, en el jengibre, en el chocolatico con un traguito de ron blanco, en el ponche artesanal de café y de otros rubros, el ponche del huevo, el ponche del coco, que pensemos en el pastel en hoja utilizando nuevas materias primas adicionales a la yuca, como es el pastel en hoja de castaña de masa, el pastel en hoja de maíz, el pastel en hoja de otras materias primas de combinación de yautías con un porcentaje de rulos y de plátano, pero una novedad del pastel en hoja con la cepa de apio de Constanza y de Jarabacoa. Pensemos en un país que necesita momentos especiales en esta Navidad, luego de tantas cosas malas que han pasado, en un país que tiene un desorden con los ilícitos, la falsificación de alcohol, fábricas clandestinas de bebidas alcohólicas adulteradas, y un país que en este año ha tenido que incinerar 30.200.000 productos ilícitos que no pagan los impuestos, que no reúnen las condiciones como productos de calidad, productos de contrabando, como esos cigarrillos importados, bebidas falsificadas, haitianos haciendo de la suya con eso que no es alcohol, pero que mata a la gente. El pueblo no puede seguir pensando en que pueden comprar un pote de ron con 100 pesos, con 80 pesos, o una chatica de whisky de esa que meten de contrabando desde Haití. Pero el pueblo dominicano tampoco puede comprar medicamentos falsificados, porque al igual que el ron adulterado, eso es muerte segura para el ciudadano. Aquí han muerto decenas de dominicanos que han consumido ron adulterado y yo no conozco los presos de esas fábricas que frecuentemente el gobierno le da un duro golpe cuando la detecta y la cierra. Pero hay que llevar a la cárcel a todos los sinvergüenzas, a todos los criminales que se atreven a adulterar alcohol, envasarlo y después llevan a los cementerios a los dominicanos. Señores, pero no todo es malo en el país. Qué bueno que en el 2026 aumentará la frecuencia de vuelos desde Francia a la República Dominicana y que hay una meta de que 200.000 turistas franceses visiten el país en el 2026. Hay que hacer lo mismo, señor ministro de Turismo, para incrementar el turismo entre Estados Unidos y Canadá con la República Dominicana, ya que en este año ha bajado un poco la cantidad de turistas
norteamericanos y canadienses. Hay que seguir insistiendo con los turistas argentinos y de otros países de Sudamérica y aprovechemos el Caribe para darnos ese abrazo turístico y cultural. Necesitamos que el turismo dominicano siga creciendo, pero hay que redistribuir el ingreso del turismo, las ganancias con esas comunidades como Verón y otras del este del país, otras de Puerto Plata, otras de Samaná, y también el turismo que comienza a crecer en las provincias de San Cristóbal, la provincia Peravia, el ecoturismo en diferentes provincias. Hay que hacer lo que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, dice: hay que derramar la economía. Señores, esta sí es preocupante. Acaba de perder el país 4,000 empleados formales en la seguridad social y más de 1,000 empleadores. Si necesitamos formalizar más la economía, tenemos que apostar al crecimiento de los empleados formales. Eso quiere decir que deben tener seguridad social y que deben estar respaldados por la ley, porque un trabajador informal tiene problemas con la seguridad social. Hay que buscar fórmulas para la formalización de las empresas, pero hay que darle también facilidades a las empresas que se ven sobrecargadas de costos en este país. Haití en la agenda mundial reclamando la actuación inmediata por la crisis, pero el problema es que no hacen caso a los reclamos de Haití y se lo quieren imponer a la República Dominicana, y la República Dominicana no puede seguir echándose esa carga sola. Se necesita mayor acción de los Estados Unidos haciendo realidad esa fuerza que está planteando conjuntamente con Panamá. Y vamos a ver si el fortalecimiento institucional de Haití se recupera, porque en la actualidad lo que hay es un enfrentamiento permanente entre las bandas, la policía y la población. Y eso está matando las esperanzas de los jóvenes haitianos. Los niños no pueden acudir a las escuelas. Ahí mataron, asesinaron hace apenas horas. Eso es Haití. Fuego el día entero y la gente no tiene tiempo para vivir nada más que en la violencia. Asesinaron un abogado en Juana Méndez y eso provocó hace apenas horas muchas protestas en Haití, y están amenazando de que si no dan con los culpables o el culpable de ese hecho, arreciarán las protestas en los próximos días. Señores, dos elementos con impacto internacional. El caso de una desmantelada red de piratería digital que coloca a la República Dominicana en el ojo del huracán, aunque reconociendo que se ha desmantelado la red y que está en manos de la justicia, pero están pasando demasiado cosas en la República Dominicana que tienen impacto internacional, como es esa red de piratería digital enfrentada por empresas internacionales que se han querellado en el país. El apagón
del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, le hace daño al país y a su turismo, pero también hace daño la red que engañaba por la vía digital a personas mayores de los Estados Unidos. Pero también hace daño el intento de mafiosos con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hace daño también el tema de las muertes extrajudiciales que frecuentemente aparecen en informes internacionales del Departamento de Estado norteamericano. Y nos vamos al cambio con un bombazo que acaba de disparar el presidente Donald Trump, que le agrega a los tantos temas que introduce diariamente desde la Casa Blanca, anuncia hoy aranceles de un 100% a los medicamentos importados. Ya conociendo lo de los aranceles, siempre el presidente Trump dispara alto, pero si negocian, siempre tratan de buscar una disminución de esos aranceles. Por cierto, aranceles motivan esta pregunta. ¿Y qué pasó con el arancel impuesto al país? Que enviamos un par de misiones a Estados Unidos y que parece que no lograron nada. Los aranceles del presidente Trump están de moda nuevamente. Vamos a un segundo cambio y venimos con los minutos finales en Hablando la Verdad en un día lluvioso de inundaciones y de un clima más fresco que el calor sofocante que hemos vivido los dominicanos en las últimas semanas.